para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos llene de su Santo Espíritu y nos permita disfrutar de un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, porque tú, maravilloso Dios, nos permites entrar y disfrutar de tu presencia. Te quiero dar gracias por cada uno de nuestros hermanos, los pastores, líderes que nos están acompañando en esta tarde. Igualmente te damos gracias por la vida del pastor King, la vida de su esposa. Le damos gracias, Señor, porque tú nos bendices también a través de su vida, a través de su ministerio, y nos permite, Señor maravilloso, gozarnos también contigo a través, Señor, de estos momentos, por cada uno de nuestros hermanos que han compartido la palabra durante estos meses y que han sido compañeros de mesa conmigo, Señor. Señor, permítenos ser esos instrumentos en tus manos, Señor, donde podamos bendecir y ser bendecidos. Padre, te alabo, te glorifico, te quiero rogar por Colombia, te quiero rogar por toda América, por toda la tierra, por cada país, Señor, a través de que, Señor, de tu Espíritu Santo, tú nos sanes, Señor, de todas estas cosas que nos han afectado, para unos en salud, para otros en otros aspectos de la vida. Señor, yo te ruego en el nombre precioso de Jesús que tú nos bendigas, Señor, que nos llenes de tu presencia, que tú nos llenes de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, nosotros estamos tratando un libro del autor Timothy Keller que se llama Romanos para ti, y el primer tomo de ese material es del capítulo 1 al capítulo 7. Hoy vamos a finalizar con el capítulo 7 de este libro de Timothy Keller, y el pastor King me pidió el favor de que enseñáramos el capítulo 8 para cerrar todo el ciclo doctrinal de Romanos. Entonces, vamos a estar esta semana que finalizamos con este primer volumen, y vamos a estar, si Dios lo permite, 2 semanas más tratando de desarrollar el capítulo 8 doctrinal de Romanos. Definitivamente, creo que cuando nos acercamos a la vida cristiana, a veces recibimos un volumen de información gigante. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana tenemos hambre, sed de la palabra de Dios. Queremos aprender, queremos estudiar, desarrollamos cursos bíblicos. Dentro de ese desarrollo de capacitación, igualmente nos formamos con módulos de teología, y para el caso nuestro vimos la teología que se llama sistemática. Y en esa teología sistemática pues se desarrollan, como ella dice, es un estudio a través de un sistema donde se tratan temas relacionados con la Biblia. Por ejemplo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el pecado, la ley, la justificación, últimas cosas, muchos temas. Pero a veces lo vemos así como de manera aislada, cada tema, y lo vemos como una materia, e igualmente como lo vemos como una materia aislada, no lo logramos encadenar en esa rueda, en ese engranaje, que es un conjunto que nos puede edificar en nuestra vida cristiana. Yo les decía en una ocasión que este libro o esta carta a los Romanos, para mí ha sido de mucha bendición inicialmente, pero también me ha permitido navegar en ella, nadar en ella, porque es una asimilación a mi manera de ser. Yo les decía, yo tengo una mente lógica. Esta carta es de un desarrollo lógico, y por eso pues me ha permitido tener como esa empatía con la carta. Igualmente, en mi vida
profesional, yo soy contador público, pero como contador siempre me desempeñé en la mayoría de los casos como auditor. Y como los auditores tenemos algo que somos como investigadores, somos aquellos que buscamos la evidencia, aquellos que buscamos las pruebas para llegar a una conclusión. Igualmente les decía en ese momento que nosotros los auditores usamos un método deductivo. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una cifra o un resultado final y nos regresamos a encontrar unos rastros para llegar a concluir que esa cifra que tomamos al final si es o no es, o tiene desviaciones o no tiene desviaciones. Cuando yo empecé a estudiar mi carrera de teología, pues la Biblia se estudia con un método contrario al mío, que es el método inductivo. Y para mí eso fue un poquito chocante porque eran como dos corrientes que se contraponían las una con la otra. Y en esta carta, los Romanos, creo que es una de las cartas más deductivas que uno puede encontrar. Y quiero compartir los primeros 4 versículos de la carta de los Romanos, que es prácticamente a la conclusión que el apóstol Pablo va a llegar. Y dice, los primeros versículos dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Miren que es una conclusión. El apóstol Pablo primero dice que él es un siervo de ¿quién? De Cristo Jesús. De entrada, identifica al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo fue el que lo llamó a él ser apóstol para anunciar ¿qué? El evangelio de Dios. Ese es, ahí en esos 4 o 5 versículos encontramos un mosaico de diferentes temas bíblicos. Vamos a hablar de Cristo Jesús, vamos a hablar de apostolado, vamos a hablar del evangelio de Dios, vamos a hablar de los profetas, vamos a hablar de las promesas, vamos a hablar de las santas escrituras, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la resurrección, vamos a hablar de la muerte. Y eso es lo que el apóstol Pablo pretende en todo el desarrollo de la carta, hacer un desarrollo doctrinal. Y nosotros lo que hemos visto hasta este momento han sido ese tipo de conceptos: la naturaleza del hombre, el pecado del hombre, la naturaleza pecaminosa. Hemos hablado de la justicia de Dios, hemos hablado de la justificación, hemos hablado de la fe, hemos hablado de la muerte, hemos hablado de la resurrección. Mire que tiene una cantidad de conceptos. Pero si nosotros nos detenemos a leer esos primeros versículos, nos vamos a encontrar que esos conceptos se van desarrollando a través del discurso de la carta. Y tal vez en la sesión anterior tratamos el tema de la ley. Y para muchos tal vez, dentro de esos para muchos me incluyo yo, tenía un concepto de la ley diferente. Pero también en los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo apunta a que la ley está diciéndonos a nosotros que somos incapaces por nosotros mismos de salvarnos. Y la ley apunta ¿a quién? A un salvador. Es decir, la ley me muestra que yo soy un pecador, que yo no puedo hacer nada frente a eso, que necesito que venga
alguien y me salve. Y ese que me salve es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso les decía hace un momento que esta carta es una carta deductiva. Empieza con un condensado de conceptos doctrinales y en el transcurso de la carta él lo va desarrollando. Y con este desarrollo que él le viene dando a la carta, nos encontramos que va a haber una posición entre los creyentes y la ley. Y eso lo vamos a desarrollar en el capítulo de Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 25. La ley tiene un ministerio. Es decir, aquí también tenemos que nosotros que entender que la ley fue dada por Dios, y lo vamos a ver más adelante, cuáles son las características de la ley. Y la ley tiene un ministerio, así como nosotros tenemos en la iglesia el ministerio X, el ministerio Y, el ministerio Z. La ley también tiene un ministerio. Y en este ministerio que se quiere desarrollar con la ley es la pregunta que el apóstol Pablo hipotéticamente él se formula por aquellos que de pronto llegaran a oponerse a la enseñanza que él está dando. ¿Y cuál era la pregunta hipotética que el apóstol Pablo se realiza o se hace? ¿Para qué sirve la ley si ya no la necesitamos? Recuerde que eso lo vimos la sesión anterior. Si yo estoy salvo por gracia, ¿para qué voy a necesitar la ley? Y tratamos de desarrollar una pregunta en la sesión anterior que decía el apóstol Pablo, de ninguna manera. Entonces aquí el apóstol Pablo en este apartado también, él se está haciendo esa pregunta, ¿para qué sirve la ley si ya no la vamos a necesitar? Pues, ¿por qué? Porque somos salvos por gracia. Y tal vez le están diciendo a él, esa enseñanza que tú nos estás dando, estás convirtiendo a la ley en pecado. Mire lo que le están diciendo. Ese es el caso hipotético que él quiere contestar. Y el apóstol va a contestar explicando los ministerios de la ley. Y estos ministerios de la ley hoy en día son vigentes y tal vez hoy en día cobran mayor actualidad. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta sesión. ¿Cuál es el ministerio de la ley o cuáles son los ministerios de la ley? Para poder entender también la ley y poder entender también el argumento del apóstol Pablo. El primer ministerio que tiene la ley es que la ley revela el pecado. Y aquí tenemos unos pasajes de Romanos, que está en 3:20, donde dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley me revela el pecado y vamos a ver más adelante a qué tipo de pecado se refiere Pablo. En Romanos 4:15 nos dice, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que la ley es como un espejo que va a revelar ¿quién? Al hombre interior. Y va a ver y nos va a mostrar cuán sucio nosotros nos encontramos. Eso es lo que básicamente el apóstol nos quiere apuntar hoy y nos va a decir, la ley es un espejo. Y eso lo dice en Santiago 1:22 al 25, donde ella me va a mostrar que mi ser interior, porque Dios, Él nos dice en su palabra, nos hace recordar ese famoso pasaje de el primer libro de Samuel, cuando Dios desechó a Saúl como rey. Y el Señor le dio una instrucción a Samuel para que fuera a ungir a un hijo de Isaí. Y cuando él vio al hermano mayor de David, dijo, este es, con esa estatura, con ese porte, este es. Y el Señor le dijo, no te fíes de las apariencias ni de su estatura, porque el hombre se fija lo que está cerca de él, pero Dios ve el corazón de las personas. Dios lo que quiere ver es nuestro corazón. Y la ley es establecida como ese espejo para que yo me encuentre frente a frente
y la ley me muestre en mi ser interior cómo es que yo estoy. Entonces, mire, y nos vamos a encontrar aquí con el primer concepto bien interesante, porque el apóstol Pablo le va a apuntar a un pecado en especial. Y ese pecado en especial que el apóstol Pablo en el cual se va a fijar se llama la codicia. Y nos tenemos que fijar que el apóstol Pablo no está hablando ni de homicidios, ni de robos, ni de adulterio, sino de ¿qué? De la codicia. Y este es el último mandamiento que está en la ley de Dios. Es el 10º mandamiento. Y es decir, cuando yo quebranto ese 10º mandamiento, tumbé todos los 9 anteriores. Eso es lo que llamamos el efecto dominó. Cuando se cayó el 10º, ¡rin! Se fueron y cayeron todos los otros mandamientos. ¿Y por qué difiere este 10º mandamiento con relación a los otros 9? En una cosa muy sencilla. En mi actitud interna, no en mi acción externa. Y lo vamos a ver más adelante. Muchas personas a uno le dicen, yo no he matado a nadie, yo no he atracado a nadie, yo le he sido fiel a mi esposa, yo no miento, yo honro a mi padre y a mi madre. Eso se llaman las obras de justicia. Eso se llama mi acción externa. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo se nos va a enfocar y nos muestra que la ley verdaderamente lo que va a revelar es el pecado que está en nosotros. Repito, la codicia es la que me conduce a quebrantar los demás mandamientos. Es un pecado que está ahí y que la mayoría de la gente no lo reconoce en sus propias vidas, pero que la ley de Dios no lo revela. Yo he escuchado a muchos ministros decir, a mí que vengan y me esculquen. Yo no tengo, a mí nadie me puede señalar que yo he robado, que yo he cometido adulterio, que yo he mentido, que es más, yo voy con mi esposa para todas partes. Pero esa es una acción externa. Y se llena la boca y dicen esos ministros, yo no tengo pecado. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice, sí señor, la ley le va a revelar el pecado. Y hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27, que nuestro pastor Gregorio, en su tema de la cruz de Cristo, en su momento lo explicó. Y que es un buen ejemplo para ver el uso de la ley, cómo revela el pecado y muestra la necesidad de un hombre, de un salvador para su vida. Y es el famoso pasaje bíblico del joven rico. Este joven era un joven muy moral en su vida exterior, pero nunca se había enfrentado a sus pecados internos. Jesús nunca le habló de la ley porque el joven rico no comprendía su propia, ¿qué? Su propia pecaminosidad. Y él le dice al Señor, yo no he cometido adulterio, tampoco he robado, no he dado falso testimonio, siempre soy un hombre que honro a mi padre y a mi madre. Pero el Señor le tocó uno sensible, pero ¿qué de la codicia? Cuando el Señor le dijo que vendiera todos sus bienes y se los diera a los pobres. ¿Qué hizo este hombre? Dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. El mandamiento ese de no codiciarás le había revelado qué tan pecador realmente era este joven. Y eso es lo que el apóstol Pablo, por eso él toma de ejemplo este pecado de la codicia. Y este chico, este joven, en lugar de reconocer su pecado, ¿qué hizo? Rechazó a Cristo y se fue. Diría uno, sin convertirse. Entonces, la ley nos va a revelar que nuestras acciones y nuestras actitudes. En el versículo 8, el apóstol Pablo va a hablar de me mató. Él dice que ese mandamiento de no codicies me mató. Lo llama así, él dice, me mató. Y esto no nos debe sorprender, ya que Pablo había sido ¿qué? Un fariseo
Y los fariseos pensaban siempre en el pecado solo en términos de acciones externas. Por eso él dice, me mató. Porque ellos siempre consideraban que lo que hacían estaba bien, porque no quebrantaban la ley. Ellos pensaban que siempre y cuando no llevaran a cabo un acto malvado, no eran culpables de pecado. Es decir, si yo no he asesinado a alguien, yo me puedo sentir libre de pecado. Mis acciones externas me dicen que yo no he matado a nadie. Mis acciones externas no me dicen que yo iba a atracar a alguien, he ido a atracar un banco, una tienda, una persona. Yo no he robado. Por lo tanto, yo no me siento culpable. Estoy libre del pecado del robo. Yo veo de mi padre y de mi madre. Por lo tanto, yo soy un hombre que cumplo el mandamiento de honrar a padre y madre. Pero cuando yo estoy en esa función, esto se hace mucho más fácil de considerarse una persona que obediente y respetuosa de la ley. Cuando yo me veo en esa perspectiva, fácilmente yo me puedo decir, no, hombre, yo soy una persona que obedezco a la ley. Yo soy una persona, un hombre que definitivamente estoy cumpliendo con la ley de Dios y Dios ahora me tiene que bendecir. Pero Jesús mostró que los 10 mandamientos se refieren no solo al comportamiento, sino a las actitudes y los motivos internos. Recuerde, Dios ve el corazón de las personas. El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor, en el famoso Sermón del Monte, nos dice en Mateo 5, 21 al 22, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Pero eso no significa que no debemos enojarnos con los demás, ni insultar, ni maldecir a nuestro prójimo tampoco. Tal vez yo no insulte a nadie. Tal vez yo no maldiga a nadie. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que está significando es, no debes enojarte con los demás, pero de corazón, perdonar. Cuando me está diciendo que yo no me debo enojar con los demás, ni insultar, ni maldecir, quiere decir que las ofensas que he recibido de mi prójimo, las tengo que, ¿qué? Perdonar. Yo le puedo decir a una persona, me puede estar tratando mal y yo hoy en mi carácter guardar silencio y decir no voy a hablar, no voy a hablar, no boca no permita que hable para no embarrarla. Y se va esa persona y en mi pensamiento, en lo más profundo, deseo que el Señor se la cobre lo que me ha hecho. Lo estoy maldiciendo en mi corazón. Tal vez mi acción externa le demostré que no había lugar al rencor, al fastidio, porque la persona que de pronto me está hablando me dice, pero no te vayas a enojar. Yo lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo por tu bien, pero por favor no te enojes. Y yo le digo, no, tranquilo, vete, que no me has hecho enojar. Y al contrario, te agradezco lo que me dijiste. Pero por dentro estoy, que me muero de soberbia. Y el Señor me dice, no te enojes, no insulte, no maldigas. Por eso la ley nos revela qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros leemos los mandamientos que están escritos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, fácilmente los podemos considerar solo en los términos de lo externo y de la conducta evidente que se puede observar. Así que fácilmente podemos contarlos con los dedos, es decir, 10, y sentir que tenemos vida. Por eso aquí el apóstol Pablo va a hablar de ese concepto, de tengo vida y me mató. Entonces, y decimos que tenemos vida ¿qué? Espiritual. Y normalmente uno puede decirle
en el primer mandamiento que dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros podemos hoy, inclusive en el pueblo evangélico, decir, no he adorado a ningún ídolo, no me he arrodillado delante de ningún ídolo. Por lo tanto, yo ese mandamiento lo estoy cumpliendo. Puedo decir, yo siempre obedezco a mis padres, siempre respeto la vida de las otras personas. Yo no soy un hombre que no le miento a nadie. Yo soy una persona que he sido íntegro. Yo no robo, yo no cometo adulterio, yo ando bien. Eso es lo que me muestra Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Es decir, podemos interpretar la ley de una manera muy superficial, solamente viéndola como unas reglas de comportamiento que no son difíciles de guardar. Básicamente diríamos que no serían difíciles de guardar. Pero en realidad, cuando nosotros leemos los mandamientos así y llegamos al 10º mandamiento, el último mandamiento es el que es el que no se puede reducir a lo externo. No codicies, tiene todo que ver con las actitudes internas y los problemas del corazón. Este tema lo tratamos ampliamente cuando vimos los ídolos falsos, y que fue un capítulo especial que tratamos sobre la codicia. Pero codiciar es estar descontento con lo que Dios nos ha dado. Codiciar es estar descontento con lo que Dios nos ha dado. Y que ese codiciar incluye ¿qué? La envidia. Por eso dice el mandamiento, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies los bienes ajenos. Porque yo cuando codicio lo que tiene el otro, estoy sintiendo ¿qué? Envidia. Cuando yo estoy codiciando, estoy viviendo en la autocompasión. Pobrecito de mí. Si yo tuviera el estilo de vida de él, si yo tuviera las oportunidades de él, yo estaría en otro nivel. Y cuando yo estoy codiciando, además de que estoy siendo envidioso, además que estoy viviendo en la autocompasión, hay una cosa gravísima para Dios, que es la queja. Entonces, me quejo delante de Dios. Me vivo quejando por todas cosas. Me quejo de mi comida, me quejo de mi casa, me quejo de mi ciudad, me quejo del clima, me quejo. En Colombia hay una ciudad que se llama Barranquilla. Y en esa ciudad de Barranquilla había un barrio que se llama Me Quejo. Pero ese barrio fue evangelizado por los cristianos y hoy se llama Me Gozo. Entonces, si tú llegas a Barranquilla y preguntas dónde queda el barrio Me Quejo, le van a decir, no lo conozco. ¿Conocen Me Gozo? Sí, ese sí lo conozco, queda en tal parte. Entonces, ¿por qué? Porque es una cosa de la codicia la que me lleva a mí a quejarme. Por eso ese mandamiento mató al apóstol Pablo. Y la gente no quiere reconocer ese pecado que está dentro de nosotros. Por eso un ministerio de la ley es revelarme el pecado. Y ese revelarme el pecado me está diciendo, estás codiciando, cuando te estás quejando, cuando te quejes, recuerda que eres un codicioso. Cuando eres un murmurador, recuerdes que eres un codicioso. Hermanos, codicioso o la codicia no solo es querer, es un ídolo. Es un ídolo. Y la palabra de Dios le dice así. La idolatría es una forma, perdón, la codicia es una forma de idolatría. Es un Dios falso que está dentro de ti. Es un anhelo idólatra por más belleza, por más riqueza, por más aprobación, por más popularidad de la que uno tenga. Y dentro de los ministerios cristianos está ese problema de la codicia.
Y a veces nos decimos mentiras, el autoengaño que es tan triste. Decirnos, mire, yo quiero que mi iglesia crezca, crezca para la gloria de Dios. No, dígate la verdad. Tú quieres que tu iglesia crezca, es porque tú quieres tener más popularidad, porque quieres tener más aprobación. Y miramos los números. Y entonces, si mi iglesia tiene un número creciente, me llamo que estoy bendecido y estoy en prosperidad. Aquí la invitación que Pablo está diciendo, este mandamiento me mató. Yo pensé que yo tenía vida espiritual, pero no la tengo. ¿Por qué? Porque soy un hombre codicioso. Y con ese solo mandamiento, vuelvo y le repito, el efecto dominó. Toco su último y se me caen las otras 9. Hermano, no está mal, y lo hemos dicho, no está mal querer tener belleza, tener riqueza, tener aprobación, tener popularidad, tener bienes. No está mal querer tener todas esas cosas. Pero, si te amargas y te abates cuando no las consigues, es porque tu deseo por ellas se ha convertido en una codicia idolátrica. Es un riesgo grande que tenemos ahí. Pablo nunca había entendido el pecado como un asunto de anhelos internos e impulsos y deseos idolátricos. Él nunca lo había visto así. Él nunca había visto el pecado esencialmente como codiciar contra Dios. O nunca había visto la codicia como no amar a Dios lo suficiente como para estar satisfecho con lo que Dios me ha regalado. Ese es un concepto que nosotros lo desarrollamos ya. Porque la codicia es no amar a Dios lo suficiente y decirle, Señor, gracias por lo que tú me has regalado y permíteme disfrutar lo que tú me das cada día. Y con lo que tú me estás dando, Dios, yo me siento que satisfecho porque tú me lo diste, pero a veces, uy, Señor, yo quisiera otro poquito más. Pablo pensaba en el pecado solo en términos de quebrantar las reglas. Esa es la gran diferencia que el apóstol Pablo estaba haciendo. Así que, ¿qué sucedió cuando él leyó y verdaderamente entendió el 10º mandamiento? ¿Qué es la pregunta? Cuando él lo leyó, ¿qué verdaderamente entendió? Y él se da cuenta de algo, de que estos mandamientos dados están para mostrarle al pueblo de Dios cómo vivir en su mundo. Amén. Los mandamientos están dados es para mostrarle al pueblo de Dios cómo debemos vivir en su mundo. Por eso él lo dice, en realidad me llevó a la muerte, dice en el versículo 10. ¿Por qué? Porque el pecado, usando el mandamiento, dijo él, me engañó. Versículo 11. Avivando toda clase de codicia. Y entonces quebrantó el mandamiento. Y por lo tanto dice, el pecado me mató. Y vamos a ver más adelante qué quiere decir eso de me mató. La falta no estaba en la ley, todo lo contrario. La falla era en quién? En Pablo, el pecador. Por eso esa pregunta hipotética que él se hace al principio, oiga Pablo, eso que tú nos estás enseñando está equivocado. No, él está diciendo, aquí el problema no es de la ley, el problema está en mí. ¿En dónde? En mi interior. Pablo está diciendo, externamente, la gente me puede ver como un hombre muy bueno, pero internamente solamente me puedo ver como un hombre y tristemente como un hombre pecador. Y vamos a ver, yo creo que titulé esta ficha el ejemplo del apóstol Pablo de los versículos 8 al 9. Y la pregunta que hacemos y planteamos desde el versículo 9 es, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo que él tenía vida? ¿Qué quería decir con eso que él tenía vida? Y eso que él tenía vida probablemente se está refiriendo a su propia percepción.
¿Por qué? Porque él sentía que estaba espiritualmente vivo, que era agradable a Dios, que Dios estaba satisfecho con él. Nos está diciendo que esta percepción de tener vida se debía a su ignorancia de lo que la ley verdaderamente demanda. Entonces dice él, cuando vino el mandamiento, yo morí. Mire, el contraste. Él pensaba que tenía que vida, porque él pensaba que espiritualmente estaba bien con Dios. Él pensaba que le era agradable a Dios. Él pensaba que Dios estaba satisfecho con él. Por eso él dice, yo tenía vida, pero cuando llegó el mandamiento, me di cuenta que yo no tenía vida. Por lo tanto, ¿qué? Ahora me considero que muerto. Morí. Entonces, ¿qué hizo ver que no era agradable a Dios? A Pablo. Que él, lo que lo hizo ver a él era que él estaba en ese momento que bajo condenación. Es decir, yo no estoy vivo, yo estoy muerto, estoy ¿para qué? Estoy bajo la condenación ¿de qué? De lo que yo pensé que era la ley. La ley yo pensé que era externa, pero resulta de que la ley lo que me está mostrando es ese pecado interno que yo llevo en mi corazón. Lo pudiéramos graficar en un lenguaje como diciendo, me di cuenta que estaba muerto. Pensé que espiritualmente estaba haciendo las cosas bien. Me sentía bien o mejor que la mayoría, pero luego fui abrumado por un sentimiento de fracaso y condenación. Entonces, aunque el apóstol Pablo tenía conciencia, ahora las demandas de la ley moral lo golpearon fuertemente a él. Quedó bajo lo que muchas veces nosotros conocemos con el concepto de convicción de pecado. Recordemos lo siguiente, esto pues no se refiere a que Pablo no se hubiera dado cuenta antes de que pecaba ni que no conocía el mandamiento, más bien lo que podemos interpretar y finalmente él se da cuenta es de que estaba muerto, que estaba condenado, que estaba perdido debido a su completo fracaso e inhabilidad de guardar la ley de Dios. Eso es lo que él llama estar muerto. Me siento perdido, me siento un total fracasado porque no soy capaz de guardar la ley de Dios. Y entonces, por eso él dice, la ley de Dios me tiene que mostrar que mi necesidad de ¿quién? De un Salvador. Recuerde que él había sido ¿qué? Un orgulloso fariseo. Él estaba seguro de la reputación que tenía delante de Dios. Y hasta que él no vuelve, y era un hombre que estudió la palabra, un hombre que estudió la ley, pero vamos a ver más adelante que él nos muestra que es a través del Espíritu Santo que él se da cuenta que es un pecador en serios problemas. Y por eso él dice, me siento que morir. Y ese me siento morir tiene que ver con que uno se siente fracasado moralmente. Y cuando yo me siento que he fracasado moralmente, sé que estoy perdido y si sé que estoy perdido, sé que no me puedo salvar por mí mismo, que necesito un Salvador. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar. Recuerde, el ministerio de la ley es que la ley me revela el pecado. Un segundo ministerio de la ley es que la ley revive el pecado. ¿Cómo se hace esto? La respuesta es muy básica porque es algo que es un concepto que se llama perversidad en nuestros corazones. Y la perversidad es un deseo de hacer algo por el simple hecho de que es prohibido. Es decir, es un gozo que uno tiene en la maldad misma. Ese es un planteamiento que el apóstol Pablo nos hace de sentir poco interés de hacer algo malo hasta que no llega la ley y nos lo prohíbe. Entonces, tenemos casos muy puntuales. Entonces, cuando nosotros entendemos que la ley establece unos límites en nuestra vida, consideramos que Dios
está pasándose el límite, me está usufructuando mi soberanía. Es decir, cuando veo la ley, creo que el mandamiento lo que me está violando es mi soberanía. Y eso es lo que la ley me está diciendo, me está recordando es que yo no soy Dios. Y es decir, me está recordando que yo no soy un soberano para vivir como yo quiera vivir. Es decir, en su esencia el pecado es una fuerza que odia la violación a nuestra soberanía absoluta. Porque nosotros decíamos cuando explicábamos dioses falsos, lo que más buscamos nosotros es tener control de nuestras vidas. Queremos ser nuestros propios dioses. Fácil. ¿Cuál fue la primera tentación de la serpiente en el Edén? Llegarán a ser como Dios. Y esa fue la esencia del primer pecado y también es la esencia de nuestros pecados. Nosotros somos o queremos ser nuestros propios diositos. Nosotros queremos establecer nuestras propias reglas. Nosotros queremos tener nuestros propios controles. Nosotros queremos que las cosas se hagan como yo quiero y en el momento en que yo quiero. Por lo tanto, la esencia del pecado es el deseo de jugar a ser Dios, de que nuestra soberanía no sea transgredida y por lo tanto, pues cuando yo estoy en esa situación, la ley me muestra y se me viene con todo y me muestra las prohibiciones y me quiere decir, mire, usted no es Dios, Dios es el Padre Celestial, es el Señor Jesucristo. Él es el que tiene el control de tu vida. Entonces, mientras yo me expongo más a la ley de Dios, el pecado va a luchar más fuertemente en mi vida para desplazar ese sentimiento que yo tengo que tener y ese compromiso que tengo que tener de dependencia con el Señor. Recuerde, Pablo era un fariseo devoto y era un hombre que procuraba obedecer la ley. Antes de la conversión de Dios, él mismo en su testimonio lo dice, y él dice que para él era muy importante hacer respetar y cumplir la ley. Y por eso él dice que él persiguió a los cristianos, inclusive siendo cómplice de la muerte de Esteban y recogiendo cristianos y arrastrándolo a las cárceles. Él se consideraba que estaba haciendo eso, estaba honrando a Dios. Y Pablo en 1 Corintios 15:56 nos recuerda que el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza que se llama la naturaleza pecaminosa. Y siempre la ley nos va a despertar esa naturaleza como cuando uno coloca un imán con un hierro o un acero y ¡fua!, lo atrae. Porque esa es la naturaleza humana. Quiere rebelarse cada vez más cuando a uno le impone una ley y uno se quiere rebelar y se quiere rebelar. Por ejemplo, usted va a un parque y se encuentran con que pintaron todas las bancas del parque y colocaron un letrero en cada banca. No tocar, pintura fresca. Y si usted es un buen observador, se va a dar cuenta que la mayoría de las personas que pasan por ahí van y llevan y colocan la mano primero para tocar si es verdad. Y muchos llegan, inclusive rayan, otros llegan y colocan cosas, colocan hojas y tratan de destruir. Hay una prohibición. Le dice no tocar. Y le dicen, ¿por qué no tocar? Porque la pintura está fresca. Entonces, vemos a un niño y le decimos, no se vaya a meter al agua. ¿Qué hace el niño? Lo más. No le estoy terminando de decir que no se vaya al agua cuando él va y se sumerge en el agua. Entonces el apóstol Pablo nos va a decir, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, que los designios de la carne son enemistad ¿con quién? Contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios y ni tampoco pueden. Y vamos a ver más en el capítulo 8 de Romanos, que para nosotros poder vivir de una manera diferente, siendo victoriosos, tenemos que vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Los creyentes que tratan de vivir por medio de reglas
y normas, normalmente descubren que, decíamos en la sesión anterior, su sistema legalista, son legalistas. Y esto lo que nos va a incitar a ese más pecado y va a crear más problemas. El pastor Luis Eduardo Palacio nos dio un tratado sobre el libro de los Gálatas y él nos explicaba, y también aquí pues lo podemos inferir desde esta perspectiva, que las iglesias de Galacia eran muy ¿qué? Legalistas y tuvieron esa clase de problemas. Y por eso Pablo en Gálatas 5:15 le dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Es decir, su legalismo no los hizo más espirituales, los hizo ¿qué? Más pecaminosos. ¿Por qué? Porque la ley revive el pecado en nuestra naturaleza pecaminosa. La ley mata. Es un concepto que nosotros hemos encontrado y seguimos con el concepto de Gálatas. Porque dice en Gálatas 3:21, si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. La ley no da vida. La ley me hace ver, como dijo el apóstol Pablo, morí, estoy muerto. ¿Por qué? Porque la ley no puede dar vida. Solo nos puede mostrar lo pecador que somos, lo culpables que somos y lo condenados que somos si nosotros no tenemos un Salvador como es Cristo Jesús. Y esto nos va a explicar por qué las iglesias legalistas no pueden crecer ni pueden permitir que los creyentes lleven fruto en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque según la ley, ellos están diciendo yo tengo que cumplir esto, tengo que cumplir esto y tengo que cumplir esto. Y si no lo cumplo, yo me voy a sentir ¿cómo? Voy a sentir que estoy totalmente fracasado. Y si me siento totalmente fracasado, entonces me voy a sentir normalmente amargado en mi vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro mayor maestro es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que nos va a llevar a nosotros a vivir con Él. Y Él nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, fuera de mí ustedes nada pueden hacer. Si usted está conmigo, usted está arraigado a mí y usted me ama, usted llevará fruto y mucho fruto. Entonces, nosotros necesitamos, y en ese pasaje, el Señor Jesucristo, Él dice que nos dejará el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a iluminar, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender las cosas espirituales. El Espíritu Santo es el que nos va a iluminar, el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar. Es el Espíritu Santo al cual nosotros tenemos que llegar y permitir que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Mientras tanto, la ley siempre nos va a mostrar nuestra pecaminosidad. Las personas que no son salvas o no son no creyentes saben que hay una cosa que se llama pecado, pero no comprenden la pecaminosidad del pecado. Y tal vez a veces muchos creyentes tampoco entienden ni comprenden la verdadera naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque a veces excusamos nuestros pecados llamándolos errores involuntarios o debilidades, pero Dios siempre los condena y procura hacer que nosotros veamos lo que verdaderamente somos, que somos muy pecaminosos. Mientras podemos comprender la gravedad de nuestros pecados, mientras que no la podamos entender bien, mientras que nosotros no podamos entender cuán grave es el pecado, nunca vamos a tener un deseo de combatirlo y de poder vivir lo que la palabra del Señor nos llama vivir de victoria en victoria. Qué rico nosotros pararnos en el templo y decir, vamos a vivir de victoria en victoria. El Señor nos va a sacar, el Señor nos va a sacar del estado en que estamos. Vamos a salir de esta porque el Señor nos llamó a vivir en victoria. ¿Pero cuál victoria? En la victoria sobre el pecado, hermanos.
Es ahí donde nosotros podemos tener una vida victoriosa, lo decíamos en una sesión anterior. Yo soy victorioso si yo entiendo la gravedad de mi pecado y desde lo más profundo de mi ser lo rechazo y tengo un deseo grande de combatirlo. Y cuando yo me permito vivir ahí, en ese rechazo al pecado y ese deseo de combatirlo, es cuando Dios me va a dar la victoria. El pastor King nos enseñaba en Apocalipsis, finalizando el libro de Apocalipsis, que fuimos limpiados por la sangre del Cordero. Mis luchas, ¿limpiado de qué? De mi pecado. Mis luchas se las tengo que llevar aquí en a Cristo, al Cordero, y decirle, mire, señores, yo con este pecado no soy capaz de luchar. Lo he intentado en mis fuerzas. Lo he intentado con todo, pero no soy capaz. Me derrota, me destruye. Me siento un fracasado, Dios. Necesito que tú me ayudes. Como vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo dice, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Hay una naturaleza pecaminosa dentro de ti. Pero tú tienes que comprender verdaderamente la gravedad del pecado que hay en ti. Por eso decíamos que la ley es ese espejo que me muestra mi ser interior. Y entonces cuando yo lo veo, yo lo logro entender, lo logro comprender ese pecado que me está estorbando en mi vida espiritual. Entonces yo tengo ese deseo de combatirlo, de luchar contra él, de derrotarlo, de salir victorioso en él. Y la sangre del Cordero me limpia de pecado. Y puedo salir en victoria. Esa es la victoria que Cristo nos quiere dar. No es el concepto aquel que Dios nos llama a vivir de victoria en victoria. Estamos en las crestas de las olas de la victoria. Saltaremos de esta a la siguiente, porque el Señor nos llamó para crecer, para ser prosperados. No, ese no es el concepto que el Señor nos está llamando a vivir de victoria en victoria. Ese no es el concepto que el Señor nos está llamando a vivir en una plena libertad. ¿Libertad de qué? De la gravedad del pecado que hay en mí. El argumento que Pablo utiliza aquí es fuerte. Él dice, la ley no es pecado, porque la ley es ¿qué? Santa, justa, buena y es espiritual. Pero dice también el apóstol, pero la ley del pecado, pero la ley revela el pecado. Sí, lo revive y luego lo usa para matarnos. Entonces, si algo tan bueno como la ley hace esto, definitivamente uno piensa que algo debe andar mal. Y lo que anda mal es mi naturaleza pecaminosa. Dice el apóstol Pablo, ¿qué vamos a concluir? La conclusión es, vemos cuán pecaminoso es el pecado en que pueda usar algo tan bueno como la ley para producir los resultados tan trágicos. Y hermano, el pecado es en verdad excesivamente pecaminoso, es grotesco, es vulgar, es sucio, es aborrecible. Yo lo tengo que empezar a comprender desde esa óptica. El problema no es la ley, el problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Otro ministerio de la ley. La ley, ¿qué no puede hacer la ley por ti? La ley no le puede cambiar. La ley no te puede cambiar. Entonces, aquí ya vamos entrando a un nivel de conclusiones. Porque habiendo explicado lo que la ley hace, ahora Pablo va a explicar lo que no puede hacer la ley. Y él va a usar 4 palabras para describir la ley. Y él va a decir que la ley es santa, justa, buena y espiritual. 4 palabras que él usa para la ley, que es santa, que es justa, que es buena y es espiritual. Que la ley sea santa y justa nadie lo puede negar.
Que la ley es buena, nos revela la santidad de Dios y nos ayuda a ver la necesidad, he repetido durante esta tarde, la necesidad de tener un Salvador. Pero ¿qué significa la declaración que la ley es espiritual? Quiere decir que la ley trata con el hombre interior. El hermano Hernando, que me ha pedido cómo interpretaremos el capítulo 7, aquí creo que le estoy dando respuestas. Es decir, la ley trata es con el hombre interior, con su parte espiritual. También con las acciones externas, porque eso va a ser un reflejo. Por eso el Señor Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo como es tu vida interior también, tu vida interior, así van a ser tus acciones externas. Pero el ser interior es mi espíritu. Es lo que llama Pablo mi corazón. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Cuando la ley fue dada en el Éxodo, se hizo hincapié en las acciones externas. Pero yo te voy a invitar, cuando tenga la oportunidad, de estudiar el libro de Deuteronomio, despacito. Yo te he dicho a ti que hay dos libros que me gustan del Antiguo Testamento, es Génesis y Deuteronomio. Pero cuando Moisés expone de nuevo la ley en Deuteronomio, él pone énfasis en la cualidad espiritual de la ley en relación con el corazón del hombre. El Señor Jesucristo citó el libro de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás. En Deuteronomio se llama así, segunda ley. Deuteronomio hace énfasis, vuelvo a repetir, en esa cualidad espiritual que debe tener el hombre en su corazón. Y él hace un énfasis permanente que es la palabra amor. Y esa palabra amor en Deuteronomio también muestra que es la interpretación más profunda de la ley. Y que esa relación profunda de la ley se relaciona con el hombre interior. Por eso dice el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios. Es decir, desde lo más profundo de ti. Por eso la ley es espiritual, porque ella me quiere mostrar cómo soy interiormente, para que el Espíritu Santo pueda actuar en mí y generar una transformación, generar un cambio en mi vida. Nuestra naturaleza es carnal, pero la naturaleza de la ley es espiritual. Y esto explica por qué la vieja naturaleza responde a la ley como lo hace. Hermanos, la ley no puede transformar la vieja naturaleza. Solamente la ley puede revelar lo pecaminoso que hay en mi vida, lo que hay en mi interior. Por eso el creyente que trata de vivir bajo la ley solamente va a activar su vieja naturaleza, pero nunca la va a erradicar. Otra cosa que la ley no puede hacer es capacitar para hacer lo bueno. La ley no puede capacitarte para hacer lo bueno. 3 veces en este pasaje Pablo declara que el pecado mora en nosotros. Versículos 14, versículo 18, versículo 20. Pablo se está refiriendo, por supuesto, a la vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso la Nueva Versión Internacional siempre va a usar ese concepto, la vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también es cierto que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y vuelvo a repetir, en el capítulo 8, Pablo va a explicar cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir en victoria, algo que la ley no puede hacer. Entonces, mire que es un preámbulo para que usted pueda asistir o invitar a otros hermanos para que, oiga, los primeros 7 capítulos de Romanos son 7 capítulos muy doctrinales, fuertes, pero yo he tratado de colocárselos en una condición un poco más digeribles, más sencillo.
Pero ahora va a venir el capítulo 8 donde vamos a ver todo el trabajo que va a hacer el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y aquí, en esta sesión del versículo 15 al versículo 21, el apóstol Pablo también va a colocar un concepto que es el yo. Y pudiéramos decir que de pronto el apóstol tenía un problema con el yo. No, esto no quiere decir que el creyente tiene una personalidad dividida, porque no la tiene. La salvación hace completo al hombre. Sin embargo, es verdad que la mente, la voluntad y el cuerpo del creyente pueden ser controlados tanto por la vieja naturaleza como por la nueva naturaleza. La guerra espiritual. Voy a meterme con un concepto aquí que no pero que no salga lastimado. La guerra espiritual es una guerra por tu corazón. La guerra espiritual es una guerra por tu mente. La guerra espiritual es esa guerra entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Por eso la guerra espiritual la ganamos con Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Porque es nosotros ganándole a que nuestra naturaleza espiritual tenga control sobre nuestra vida y no nuestra naturaleza carnal. Esa es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual es una guerra que se ha declarado por tu corazón, por tu mente. Y esa guerra está dentro de ti. Entonces, recuerde que esa es digamos, unos poderes que quieren estar sobre ti, la carne y el espíritu. Y el apóstol Pablo da dos declaraciones que el creyente tiene dos problemas muy serios. Uno es que no puede hacer el bien que quiere. No puede hacer el bien que quiere hacer y hace el mal que no quiere hacer. Leía una historia indígena de un abuelo cacique con un nieto. Y él le decía que dentro del hombre hay dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro. Un lobo blanco que quiere hacer lo bueno y un lobo negro que quiere hacer lo malo. Y el chico, para no alargar tanto la historia, le pregunta al abuelo, ¿y cuál de los lobos va a ganar? ¿O cuál de los lobos gana? Y el abuelo sabio le contestó, al que tú alimentes más, ese es el que va a ganar. Entonces, trayéndolo aquí, homologándolo con lo que estamos diciendo, pudiéramos decir, el que va a obtener la victoria es lo que tú más alimente tu vida interior con el Espíritu Santo, o lo vas a alimentar con tu vida carnal. Entonces, pudiéramos decir nosotros que el apóstol Pablo quebrantaba la ley, que era un hombre mentiroso y homicida. Por supuesto que no, él no está hablando, se está refiriendo a eso. Pablo está diciendo que en su propia fuerza, él no puede obedecer la ley de Dios. Y aun cuando lo hiciera, dice, sus obras están manchadas de pecado. Aun cuando hiciera lo mejor, tendría que reconocer que era un siervo que inútil, como dice en Lucas 17:10. Así dice él, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, lo reconoce el apóstol Pablo. Y por supuesto, esto es un problema diferente al del capítulo 6. El capítulo 6 nos decía que él era el problema. ¿Cómo puedo dejar de hacer lo malo? Pero en el 7 es, ¿cómo puedo hacer lo bueno? Yo no quiero meterme más con los legalistas para no herir a nadie de pronto. La ley no te puede liberar, decíamos nosotros hace un momento. Y decíamos que el creyente tiene una vieja naturaleza. No, todos la tenemos. Y esa vieja naturaleza nos quiere mantener ¿qué? En esclavitud. Es decir,
A veces nosotros como creyentes nos decimos, ¿cómo me puedo yo librar de estos antiguos pecados que yo tengo? ¿Eso está en dónde? En mi vieja naturaleza. Entonces, a veces nos hacemos ese lavado cerebral, tomamos una decisión mental y decimos, determino que de aquí en adelante no haré esto más. ¿Qué sucede? Nos esforzamos durante un tiempo con toda nuestra voluntad, con toda nuestra energía, con todo nuestro tiempo, y parece que al final del túnel estamos viendo, estoy coronando, voy a lograrlo, y cuando menos lo esperamos, ¡purum!, caemos. ¿Por qué? Porque tratamos de vencer nuestra vieja naturaleza por la ley. Y la ley, vuelvo a repetirte, no nos puede librar de nuestra vieja naturaleza. Cuando el creyente se pone bajo la ley, solamente está fortaleciendo la vieja naturaleza. Por eso dice el apóstol Pablo. Dice, yo quiero hacer, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es la ley. Es decir, en vez de ser un dínamo que nos da poder para vencer, la ley se nos convierte en un imán que nos atrae a toda clase de pecados y corrupción. Repito, el hombre puede deleitarse en la ley de Dios interiormente, pero la vieja naturaleza se deleita en quebrantar la ley de Dios. Y no es extraño que el creyente bajo la ley llegue a estar cansado y desanimado y finalmente hasta se puede dar por vencido. Está cautivo y su condición es desventurada. ¿Qué quiere decir desventurado? Una persona que está agotada por una batalla. ¿Qué puede ser más agotador que esforzarse con todas sus energías para vivir una vida buena? Solo para descubrir que lo mejor que yo puedo hacer todavía no es suficiente. ¿Hay liberación? Por supuesto. Por supuesto que sí. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hay alguien que me librará, que me liberará, y es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí hay una salida, y es gracias a Dios. Cristo Jesús es el que me va a dar la libertad, ya que el creyente está unido a Cristo. Pero estar unido a Cristo, vuelvo a repetir el Evangelio de Juan capítulo 15. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid y usted la rama. Fuera de mí, usted no puede hacer nada. Unido a mí, usted va a llevar fruto. Y mucho fruto. Y fruto que le agrada ¿a quién? Al Padre. Y dice el Señor Jesús, y si usted está en mí, pídele al Padre y el Padre te va a conceder. Mire la diferencia. Decir, yo tengo que estar convencido y hoy tengo que salir convencido que yo estoy unido con Cristo. Y si yo estoy unido con Cristo, estoy muerto a la ley y ya no más bajo su dominio. Pero tengo que estar, ¿y qué quiere decir estar unido con Cristo? Tener una relación vital con Él, una relación de vida con Él. Y el Señor Jesús nos dijo, yo he venido a darte y darte vida en abundancia, pero esa vida en abundancia quiere decir que yo tengo que permanecer con Él. ¿Cómo voy a permanecer en Cristo? ¿Cómo adoro a Cristo? Recuerde que fuimos creados para adorar a Dios. Yo estoy aquí en esta tierra para adorar a Cristo, para orar con Él, para orarle a Él. Pedir que el Espíritu Santo me ilumine en su palabra, pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Y después de que yo lea la palabra del Señor, aquí viene otro concepto. Le sirvo a Dios. ¿Y cómo le sirvo a Dios? Repito, a veces nosotros pensamos que servirle a Dios es desarrollar una actividad en una congregación, en un templo. Pero servirle a Dios es servirle a los demás.
Señor, después de que yo te adore, Señor, después de que yo te adoro, te oro. Después, Señor, que yo leo la palabra, la medito, la hago parte de mi vida. Dime, le pregunto al Señor, ¿qué quiere que haga con ella? ¿Cómo la aplico con mi hermano? Y cuando el Señor me permite, mira, ve y haz tal cosa, de acuerdo a lo que el Señor me enseñó, ahí es cuando yo me convierto en un siervo de Dios. Estoy al servicio de Dios. Y cuando estoy viviendo ahí, es que el Señor me dice, pide lo que quieras y mi Padre te lo dará. Eso significa estar unido a Cristo. Eso significa estar vivo con Cristo. Eso se llama una relación vital. Si el creyente está vivo para con Dios y puede apropiarse, por lo tanto, del poder del Espíritu Santo, puede apropiarse del poder del Espíritu Santo. La última oración del capítulo 7 nos enseña que el creyente vive una vida dividida, pecando en la carne, pero sirviendo a Dios con la mente. Esto significaría que su cuerpo sería usado en dos maneras contrarias a la vez, lo cual es imposible. El creyente comprende que hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Eso se llama guerra espiritual, hermano. ¿Dónde se presenta esa lucha? Dentro de nuestro interior. Tenemos que entender que hay una guerra, una lucha interna entre la carne, que es la naturaleza pecaminosa que hay en mí, y el Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5, 16 al 18, que nos lo explicó muy bien nuestro pastor Luis Eduardo Palacios. Pero el creyente se va a dar cuenta que la una o el otro tiene que tener el control. No hay nada que hacer. La naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo no pueden tener los dos el control. O lo tiene el uno o lo tiene el otro. Y esa es una decisión que el creyente tiene que tomar. Recuerde los dos lobos que hay dentro de ti, el lobo blanco y el lobo negro. ¿Quién va a ganar esa lucha? El que tú alimentes más. Por eso la ley, el misterio de la ley, es revelarme ese pecado que está dentro de mí, que no me deja avanzar. Y ese pecado, y hay que pedirle al Espíritu Santo que me muestre ese pecado, me muestre eso que no me deja avanzar y traerlos a los pies de Cristo. Por eso el Señor me dice, el que esté trabajado y cansado, venga a mí, que yo le haré descansar. Y aquí lo vemos normalmente, mire cómo interpretamos las cosas externas. Cuando hablamos de trabajo, cansado es el problema de mi casa, el problema de mi trabajo, el problema con mis hijos, el problema con mi familia. Eso es lo que llamamos a veces estar trabajado y cansado. Estar trabajado y cansado es la lucha que tú tienes internamente. ¿Con qué estás luchando tú? En tu fuerza no lo vas a poder hacer. Eso es lo que te impide avanzar hacia Cristo, a tener esa unión vital con Cristo, a estar unido con Cristo. Eso que te impide, eso se llama ¿qué? Tu pecado, esa naturaleza pecaminosa que no te deja avanzar y te puedes sentir cansado, agobiado. Y el Señor dice, ven a mí, entrégamelo, que yo te haré descansar y te voy a dar la victoria. Hermanos, Pablo por la mente quiere decir el hombre interior, en contraste con la carne. Y amplía este pensamiento más adelante en Romanos capítulo 8. Eso lo vamos a ampliar más ahí, ese concepto de el hombre interior, de la mente. La vieja naturaleza no puede hacer nada bueno. Tenga la plena seguridad y la plena garantía que no puede hacer nada bueno. Todo lo que la Biblia dice acerca de la vieja naturaleza es negativo, como por ejemplo, nada bueno, la carne para nada aprovecha, no teniendo confianza en la carne. Si dependemos de los esfuerzos de la carne, no podemos servir a Dios, ni agradarle, ni hacer nada bueno. Eso lo tenemos que tener claro. Eso es algo que nosotros debemos tener ese concepto claro.
Pero si nos rendimos al Espíritu Santo, entonces vamos a tener el poder que necesitamos para obedecer su voluntad. La carne, vuelvo y repito, hermano, nunca servirá a la ley de Dios, porque la carne está en guerra contra Dios. Pero el Espíritu Santo puede obedecer la ley de Dios. Y por lo tanto, el secreto para hacer lo bueno es rendirnos al Espíritu Santo. Pablo hizo referencia a esto en los primeros versículos del capítulo 7, en versículo 4, cuando él escribió, a fin de que llevemos frutos para Dios. Por eso les remembraba el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Tal como estamos muertos a la vieja naturaleza, así estamos muertos a la ley. Pero ahora estamos unidos con Cristo y vivos en Cristo. Y por lo tanto podemos llevar fruto para Dios. Es nuestra unión con Cristo la que nos capacita para servir a Dios aceptablemente. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice Filipenses. Y con esto Pablo resolvió su problema. Él resolvió ese problema de Romanos 7:18, porque él dice, ese problema que él dice, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Bien, hermanos, la vieja naturaleza no reconoce ninguna ley y la nueva naturaleza no necesita ley. El legalismo hace desventurado a una persona porque va a contristar la naturaleza nueva y va a irritar a la vieja naturaleza. Pablo, por eso, al principio de la carta de los Romanos es fuerte, enfático con el sistema legalista, porque él le dice que el legalista llega a ser un fariseo que quiere vivir de sus obras o acciones externas y considera que esas acciones externas son aceptables, por ejemplo, la circuncisión. Pero sus actitudes internas son despreciables. Eso es lo que el apóstol Pablo le quiere decir. Y el Señor Jesús le dijo a ellos, a los fariseos, sepulcro blanqueados. Y no es sorprendente para nosotros que el Señor Jesús lo llamara ¿qué? Sepulcro blanqueados. Porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de todo tipo de inmundicia. Por eso el libro de Isaías dice que nuestras obras son inmundicia para Dios. Las obras externas. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que mira es tu corazón. Dios no mira las cosas externas. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Dijo el pastor Luis Eduardo Palacio, no, pastor Villamil, nos sentimos desventurados. Pero hermanos, lo mejor está por venir. Y el próximo capítulo explica la obra del Espíritu Santo, que ella es la que va a vencer lo malo que hay en nosotros y nos va a permitir hacer producir lo bueno que Dios quiere que nosotros le llevemos. Que Dios los bendiga, le regale una excelente tarde, le regale un feliz descanso, que el Señor los bendiga grandemente, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que espero que esta enseñanza les sirva. Recuerde, usted va a tener los videos, va a tener también estas fichas, si quiere, necesita repasarlas, repásalas, pero que Dios haga la obra en ti y permita que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, trabaje cada día más y más en ti. Permíteme orar y darle gracias al Señor por la vida de nuestro pastor King, de su esposa, de su familia. También dale gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, que el Señor y en sus familias, en el lugar donde el Señor los ha plantado, que sean de bendición, que sean esa luz, ese faro de luz que el Señor le permite estar ahí para que muchos vean a Cristo en ti. Vean la obra transformadora que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Señor, te ruego en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo nos inunde, Señor. Nos inunde con tu poder, con tu misericordia. E igualmente, Señor, yo te ruego en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo,
por la vida de nuestro pastor King, de su esposa, que ella pueda regresar a Colombia en paz y en bendición. E igualmente, Señor, agiliza, permite que el Señor King, el pastor King también pueda estar con nosotros lo más pronto posible. Bendigo también la enseñanza del pastor King mañana. Bendigo la vida de nuestros pastores, Luis Fernando San Miguel, el pastor Gregorio, el pastor Luis Eduardo Palacio, a nuestro hermano David Roa también, que nos ha acompañado en estas sesiones. Y Señor, también declaro bendiciones para estos hermanos por su paciencia, Señor, por el tiempo que sacan para que podamos compartir con ellos lo que tú nos has llamado a compartir. Señor, yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los mires con agrado, que les extienda su amor, Señor, que les muestre tu favor, Señor, y llénalos, inúndalos de tu santa paz. Te lo ruego con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz noche ya. Gracias, pastor. Un abrazo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Un abrazo, pastor Luis Eduardo. Gracias, hermanos.